¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz, estamos en vivo y en directo, 21 en punto. ¿Cuánto es la temperatura? 19, 25 grados. La temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Estamos en vivo por Unicanal, también estamos por el 13. ¿Cómo estás, Pipo? Muy buenas noches, Jorge, Claudia, a la audiencia. Y bueno, para empezar a hablar de los temas del momento, justamente al final giran en torno a lo mismo, pero bueno, es lo que hay. Pero son diferentes puntos, diferentes aspectos, diferentes enfoques, diferentes realidades de cada cuestión que tiene que ver o que pasa por la pandemia, ¿verdad? Que todo pasa por la pandemia, pero por cada sector, ¿verdad? Definitivamente, si eso no es prioridad en el país, ¿qué sería, verdad? ¿A qué no le afecta la pandemia? Es verdad. Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Un saludo a Pipo y por supuesto a todos los televidentes, y vamos a hablar acerca de la crisis sanitaria, puntualmente lo que tiene que ver con la vacunación, y lastimosamente tenemos que hablar del plan de inmunización, no concentrarnos exactamente en la logística, porque tenemos que hablar, ¿verdad?, de los hechos de irregularidad. Primero, de una desorganización que se dio, vamos a ahondar en eso y también en lo que se hizo para dar una respuesta a esas situaciones que se dieron, pero vamos a tener que hablar de los hechos de irregularidades que involucran a actores políticos también. ¿Qué dice el informe COVID de hoy? Vamos ¿Tenés a ver mano? el informe COVID-19 de la fecha 2 de mayo. Se procesaron 6.063 muestras, 1.520 positivos. Se lamenta informar acerca de 96 fallecidos. El total así asciende a 6.572 muertes. 2.980 internados, 508 en unidades de terapia intensiva, 1.936 recuperados, sumando así 233.453, y el total de casos confirmados, 282.543. Todos queremos inmunizarnos, ya no más. Yo sigo teniendo amigos que están viajando a los Estados Unidos permanentemente. Yo creo que 15.000 paraguayos, si no es más. 20.000 argentinos tienen comprado pasaje para el mes de mayo. Imagínate. Leí hoy en un diario argentino. Y Paraguay tiene en este momento, creo que más de un vuelo por día ya a Miami. Estamos hablando de más de 100 personas por día que están yendo, o sea, son 4.000, 5.000 personas al mes. La noticia bomba la semana pasada que tiene que ver con este tema giró en torno a estos que tanto temíamos que suceda, porque hemos visto experiencia en otros países, que entre paréntesis fue un escándalo, no es para menos. Le ha costado el cargo a ministros de salud, ha generado tanta controversia y acá finalmente, bueno, se dio la semana pasada. Vacunas VIP, lo que no queríamos. Así mismo. Lo que sabíamos que iba a suceder en una sociedad que tiene ese problema, como muchas sociedades, pero tiene ese problema del querer ir por izquierda y adelantarse a la cola, ¿verdad? Y lo que no queríamos que pase, que sabíamos que iba a pasar, pero lo que no queremos que pase, y creo que se está dando un ejemplo con eso, es que no haya impunidad, por lo menos que rueden cabeza cuando se pillen las cosas. A mí me sorprendió, y yo hoy escribí un artículo en La Nación y rescataba la posición del Ministerio de Salud. Es una señal esperanzadora. ¿Por qué? Cuando aparece el nombre de una senadora, hoy identificada con el oficialismo, yo pensé que iban a seguir el discurso de la senadora. O sea, es que ella habló con nosotros el viernes a la mañana en Radio 1, nos dijo, inmunizada yo, de ninguna manera. Es más, estoy gestionando mi visa para viajar a los Estados Unidos. Yo no me he inmunizado, eso fue un error, y hablar con mis abogados. Casi le pediste disculpas. Le dije, perdón por molestar a la señora, le estuve a punto de decirle en un momento. Después de esa conferencia de prensa, el informe habitual del Ministerio de Salud, le consultan al doctor Héctor Castro, que va a estar con nosotros esta noche, también al doctor Sequera, y ellos muestran un documento, confirman, no solamente confirman, porque está en la documentación, en el registro, de que la senadora Mirta Gunzinski se ha inmunizado, sino que se fueron a la casa a inmunizarla. Y esto, por supuesto, y esta señora tiene 73 años, no está en la franja etaria para ser beneficiada con la tiene inmunización. Ninguna enfermedad de base ni ninguna cuestión de que le permita hacerlo, o sea, totalmente contra lo Y no hay nada que discutir en el sentido de cómo se tiene que actuar a partir de esto. Yo decía, el Ministerio de Salud ya hizo su parte, le costó el cargo al director
de la 18ª región sanitaria, el doctor Robert Núñez, le costó el cargo. Ahora el Parlamento tiene que hacer su parte. ¿Y qué tiene que hacer el Parlamento? Leía hoy declaraciones del senador Sergio Godoy. Hay una intención, aparentemente, de solicitarle a ella, de pedirle a ella que presente su renuncia. Si no lo hace, mañana, como todos los lunes, se reúne mesa directiva, Cámara de Senadores, y tiene que plantear pérdida de investidura. Pues sin ninguna duda. Si esto no es uso de influencia para beneficio propio, no sé a qué le llamamos tráfico de influencia. Eso no hay ni una duda. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aparecen nombres de algunos senadores, se menciona el nombre de la senadora Lilian Samaniego, supuestamente haciendo lobby para que no la saquen a Mirta Gusinski. Aparece el propio Cachito Salomón, dice tenemos que escucharla, tiene derecho a la defensa. Quizás sí, pero está esta documentación que tiene el Ministerio de Salud que hace referencia a en qué condiciones la señora Gusinski fue inmunizada. Y ahí viene el ejemplo rápido que uno hace. ¿Por qué le sacaron a la señora Bajac? Casos, haciendo una comparación, incluso, no digo que sea menos grave, pero si vamos a ser justos y se le va a aplicar a todos, o se les va a juzgar a todos con la misma vara, pues esta señora, Mirta Gusinski, que entre paréntesis ocupa una banca que no le corresponde, está allí por una complicidad política orquestada por el entonces presidente del Congreso, Fernando Lugo, pues esta señora no puede seguir en el cargo. Es grave, Jorge, es grave que no pase nada, es grave porque va a ser una demostración de la impunidad más, el lado más asqueroso de la impunidad en la cara de la gente, ¿verdad? Decirle, me burlo de ustedes, nos burlamos, nosotros los senadores somos seres superiores y nos burlamos del resto de la gente, porque nos pillaron una vez más haciendo esto y como es chancho, es nuestro chiquero y es nuestra amiga, no le vamos a tocar. Yo he escuchado argumentos, incluso esta señora por todo lo que ha sufrido, por todo lo que pasó, se merece. Pero si vamos a entrar a tener en cuenta ese criterio, yo conozco muchísima gente que también ha sufrido, que ha padecido dolores, peores cosas y que están en la edad y que todavía hasta ahora no fueron inmunizados. Entonces, ese me parece que no es un argumento válido. No, eso sería mezclar las cosas. Mezclar absolutamente. Ella merece justicia por lo de su hija. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Vos tenés un informe y nos metemos en el primer tema, Claudia. Sí, tenemos un informe que habla justamente del proceso de vacunación y los diferentes hechos que se registraron esta semana, como por ejemplo la confusión, el conflicto con respecto a registro y agendamiento. Por otra parte, también la sustracción de un frasco del Hospital de Calleí de San Lorenzo, un hecho que está siendo investigado por el Ministerio Público. Y por supuesto, lo que tomó mayor notoriedad, que es el caso de la senadora Mirta Gusinski. A continuación tenemos todos los detalles. Son pocas las vacunas y la población paraguaya sigue esperando más dosis. Por el contrario, la desorganización, confusión y hechos de corrupción no se hicieron esperar. Esta semana salieron a la luz varias irregularidades que atentan contra el bien más preciado en la actualidad, las vacunas. Desde el martes 27 de abril se habilitó la inmunización para personas mayores de 75 años. El proceso contempló el registro y el agendamiento. Sin embargo, existieron confusiones, pues las personas agendadas no asistieron y gente sin tener turno se agolpó en los vacunatorios, generando críticas y horas de espera. Autoridades del Ministerio de Salud aclararon que solamente los agendados deben asistir a los vacunatorios para días después dejar de lado el agendamiento y habilitar la vacunación considerando el último número de cédula. A todo esto se suma que personas fallecidas figuran como vacunadas. El viernes se constató la falta de un frasco de dosis en el Hospital de Calleí de San Lorenzo, por lo que se investiga a funcionarios, quienes aparentemente habrían ofrecido las aplicaciones por 350.000 guaraníes. Además, se conoció que el ex gobernador de Guairá, Rodolfo Friedman Cresta, de 66 años, también recibió una dosis, pero alegó ser beneficiario por estar inmovilizado. El hecho más grave involucra a la senadora colorada Mirta Gusinski, de 73 años, sin estar en el grupo etario de acuerdo al cronograma,
pero la misma recibió la dosis en su casa con una brigada móvil. La senadora mintió a la opinión pública en una entrevista concedida a Radio 1. Yo creo que hay un grave error, una confusión. Justamente yo acabo de terminar el pedido de renovación de visa para los Estados Unidos porque estoy intentando viajar allí, ¿verdad? Lo que yo hice fue agendarme el 12 de abril. Agendarme y al mismo tiempo yo también gestioné la renovación de mi visa, que es un proceso bastante largo, ¿verdad? Yo les aclaro, si quieren hacerme revisar por un médico, no sé, pero yo creo que nosotros tenemos todo. ¿Qué le voy a hacer? Hay mucho lío con el tema de las vacunas, sinceramente. Autoridades del Ministerio de Salud exhibieron un documento que cuenta con la firma de la senadora, en el que declara su consentimiento informado sobre la vacunación en la 18ª región sanitaria, lo que evidencia que la senadora, además de mentir a la opinión pública, incurrió en tráfico de influencias, por lo que senadores exigen su renuncia o promoverán la pérdida de investidura. Tenemos una consulta para todos ustedes a través de las redes sociales, @CaroCruzPI, también en Facebook, que dice: ¿crees que la senadora Mirta Usiski debe perder su investidura luego del escándalo de vacunas VIP? Sí o no son las opciones, y los comentarios a través del hashtag COCPI. Gracias, Claudia. Doctor Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunizaciones. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo a la teleaudiencia, a las órdenes, por favor. Antes de entrar en el detalle de cómo estamos con el Plan Nacional de Vacunación, para salud, ¿hay dudas de que la senadora Usiski se haya inmunizado o no? No, nosotros tenemos documentos, uno de ellos es el registro nominal. Cuando se realiza el proceso de vacunación, quedan incorporados en ese registro los datos de la persona vacunada, el número del lote de la vacuna, el vacunador, la fecha y el criterio por el cual se le hizo. Ese registro no se puede eliminar. Y por otro lado, está el consentimiento informado. Recordemos que son vacunas de uso de emergencia y por eso es que se solicita que la persona que va a recibir la vacuna esté informada y dé su consentimiento, que asiente recibir, entonces firma. Ese documento y ese registro son el aval para decir que esto corresponde a la persona, ¿verdad? Doctor, en este caso en particular fue un equipo a vacunarla. Obviamente el personal que va a hacer eso recibe una orden y va. O sea, no hay una responsabilidad directa de ese personal que va porque recibe una orden de un jefe superior que autoriza a esa cuadrilla que vaya. Ese personal habló ya con usted, le dijo, sí, fehacientemente nos fuimos tal día a vacunarnos porque nos dieron esa orden. ¿Hay esa cuestión interna? ¿Ya hubo ese descargo interno? Sí, nosotros hablamos dentro de lo que es la inserción del programa ampliado de inmunizaciones en lo que es la parte operativa de las regiones sanitarias. Nosotros, por la responsabilidad que conlleva el jefe regional PAI, hablamos con él y también a través de él con su brigada, y sí hicieron una visita al domicilio, ¿verdad? O sea, esta es una cuestión que nosotros tenemos que revisar la parte del proceso y el criterio por el cual se estableció esa estrategia de vacunación en brigada en el domicilio. Entonces, con estos datos, obviamente informamos a nuestras autoridades y eso en forma paralela ya en la parte administrativa se dictamina el sumario administrativo y evaluar quiénes son los responsables. Esto fue, para nosotros fue muy, muy penoso porque nosotros nos estábamos preparando para anunciar la nueva estrategia que empezamos mañana de la vacunación, que también es un problema en el sentido de que queremos agilizar en esta población mayor una estrategia que sea un poco más, sobre todo más empática, insisto yo con ese término, y además que no podemos postergar algunos ajustes porque son necesarios, porque estos errores del agendamiento hacen también que esta población que ya se ve afectada por una disminución en su movilidad esté también dilatando el inicio de su vacunación. Entonces nosotros estábamos muy
contentos porque llevábamos la voz cantante de las fuerzas operativas de todas las regiones que pedían que ocurra como va a ser desde mañana. Y minutos antes de la conferencia de prensa empezamos a recibir las denuncias y realmente este sistema de registro, el de inscripción, hace que exista una transparencia y una Contraloría Ciudadana que a nosotros también nos da una tranquilidad. Sobre ese punto le quiero hacer una consulta, director. El ministro de Salud había mencionado que la senadora Mirta Unciski aparecía dentro del personal de Blanco, puede ser, para conocer nomás esa claridad, ¿verdad? Y si sirven o no los filtros, ¿verdad? Sí, hay un criterio dentro de las variables que se debe completar en el registro electrónico. Hay un criterio que debe completar el operador y el vacunador, cuál es, por qué se le vacunó. Sí. Entonces están las variables déficit motriz, que es lo que denominamos encamado, entre comillas, que no necesariamente debe ser encamado, pero es un déficit motriz. Así también profesionales de la salud o las personas que tienen 75 años y más. Entonces dentro de ese criterio estaba. Eso ya también trajo una confusión si esto fue un criterio que produjo la vacunación en un vacunatorio, sin embargo no fue así porque la estrategia fue diferente. Entonces esos datos ya de por sí representaban una alerta para la investigación y después sumado al hecho de la edad y la situación en la cual se encuentra la persona que no corresponde al criterio de implementar estrategia brigada, fue que nos comunicamos nosotros con el director y con el jefe regional PAI y con estos, sin hacer juicio de valor, pero con estos datos nosotros ya estábamos con una situación absolutamente irregular y eso fue lo que se comunicó y posteriormente se hizo lo que dictaminó el ministro, que instalar el sumario administrativo y separar el cargo al director. ¿Hay casos de otros políticos involucrados, misma circunstancia, misma situación que la senadora Ucinski, que hayan constatado ustedes? ¿Tienen? Sí, a raíz de esa denuncia también empezamos a ver que la ciudadanía empezaba a cotejar también datos de nombres de políticos y de personas que tenían un antecedente o trayectoria política. Pero realmente los otros casos no tienen esta connotación que sí es el que están relatando. Primero, una de las personas estaba así con una imposibilidad para movilizarse, está en cama. Y los otros dos casos que también nosotros vimos, esa situación sí está respaldado por actas de los vacunatorios en el sentido de hay una situación que hay que preservar también una vez abiertos los frascos. Si nosotros vamos a echar ahí también un juicio de valor a ver si una vez abierto el frasco, si habían dosis que quedaban pendientes y para no desechar, hay una estrategia, un procedimiento que se debe cumplir. Ese procedimiento se cumplió y está establecido en las actas. Aún así, quiero insistir con eso, en esos casos sigue la investigación, sigue el proceso, estamos esperando algunos informes para evaluar cómo se va a cerrar esos casos. En este fue hay otros rápido. legisladores, ¿no? ¿Cómo? ¿Aparece el nombre de otros legisladores? No. Son sí también con antecedentes, con trayectoria política. Y en el caso de, sí hay un legislador, en el caso de Cazapá, también hay, pero es dentro de lo que es la política en la cual no podemos desechar las dosis y en el sentido que no habían la cantidad de personas necesarias para que estas dosis, o sea, para completar las dosis. ¿Cuál es el protocolo para eso, doctor? Porque el frasco creo que tiene, depende de la marca, tiene 5 o 10. Correcto, ¿verdad? sí. Entonces, ¿cuál es el protocolo? Porque a mí me preocupa un poco que yo diga mañana, bueno, yo en un vacunatorio de Cazapá, donde hay poca gente, Sí. tengo 50 personas para vacunar, 47 personas para vacunar hoy. Ya sé lo que me van a sobrar 3. Y ya le pongo a mi mamá, a mi papá y a mi tío. Sí. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es el criterio? Bueno, primero que no debe ser sistemático. Esto debe ser una situación excepcional y esto siempre trae como consecuencia una microplanificación de cada situación local del vacunatorio o regional. Esto nos facilita mucho el registro,
porque nosotros ya sabemos la cantidad de personas por distritos y se establece ya esa situación. Aún así, con el agendamiento tuvimos esa dificultad, que habían personas agendadas, pero no llegaban. Entonces, lo primero que se hace, si están en un establecimiento de salud y faltan personas y ya el frasco está abierto, entonces se procede, primero se evalúa si hay algún profesional de salud dentro del recinto que aún no fue vacunado. Si todos están vacunados en ese momento, se procede a ver si alguna persona de 75 años y más cercano, no agendado, puede ya acceder también, porque recordemos que hasta ese momento era el agendamiento. Y si no se encuentra ninguna persona de 75 años y más no agendado, se va al siguiente eslabón, que sería los mayores de 60 años, y esa es una situación que debe ser absolutamente excepcional. Eso es en un establecimiento de salud. En una brigada, se están yendo en brigada y tienen que georreferenciar los lugares donde visitan. Si por alguna razón también en ese momento no se cuenta con las 10 personas y ya la jornada laboral implica casi 6 horas, entonces se procede de la misma manera. Obviamente ya no hay profesionales de la salud porque estamos en terreno. Entonces se evalúa personas que no están agendadas, que tienen la edad de 75 y más, y se busca en el perímetro o en el radio alrededor de esa brigada, y posteriormente recién a los de 60 años y más. Doctor, ¿quién era? Perdón, dijo en Caguazú, Cazapá, dijo, ¿dónde? Pasó Cazapá, con un Cazapá. político. Sí. Legislador. Creo que está en el Parla Sur, el Parla Parla Suriano. de Colorado. Troche puede ser el apellido. Sí, en el caso de... Ya. En el caso de él fue por justamente está labrado en actas que se hizo todo ese Eso que procedimiento. usted explicó recién. Sí. Sonia Arza, doctora, ex titular del PAI. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Claudia? A todos, Héctor, a la audiencia. ¿Esto era evitable? Esto que estamos hablando ahora, vacunas VID, teniendo en cuenta su larga experiencia al frente del PAI, ¿se podía evitar o, como yo decía hoy, es casi imposible controlar la cantidad de funcionarios? Algunos se va a bajar a lo mejor línea de conductas, pero hay algunos funcionarios que no respetan, que no responden. ¿Era evitable esto, doctora? Hay que partir del hecho de que toda génesis de una gerencia, un gerenciamiento siempre tiene buenas intenciones. Por supuesto que esto no es evitable. En el camino se puede transcordar cualquier situación, ¿verdad? Esto puede acontecer. Solamente que a lo mejor se puede reforzar un poco más el control de cada proceso establecido y sobre todo probablemente, ¿verdad?, otorgar mayor liderazgo a cada área de lo que corresponde un programa de inmunizaciones, porque si bien empieza en una dirección, termina en un nivel efector que es el que realmente realiza el acto de vacunar. Entonces, muy probablemente, o sea que eso no se va a poder evitar, pero con estos antecedentes lo que se tendría que en este momento es recapitular ese proceso y probablemente otorgarle al programa de inmunizaciones ese liderazgo que perdió en algún momento y que muy respetuosamente yo recomiendo que vuelva a tomar ese liderazgo que es demasiado importante. ¿Qué significa retomar ese liderazgo? Hoy ese liderazgo, ¿quién no está ausente? No entiendo. Generalmente en un gerenciamiento ministerial, ¿verdad?, el ministro, los viceministros no pueden ver por todos los programas de salud. Para eso le colocan a un secretario, que en este caso va a ser un director o directora, y es el que tiene que tomar las riendas de lo que viene siendo el proceso de vacunación a nivel país. Yo me quiero referir, ¿verdad?, a que ese nivel operativo, es decir, el que efectiviza el acto de vacunar, a le tiene que llegar con mucha claridad todo lo que emana de un director de inmunizaciones. Esto no tiene que quedar estancado, por ejemplo, en un nivel regional o en una cabecera distrital, sino que tiene que llegar exactamente a ese nivel efector. A eso me refiero cuando hablo de otorgar ese liderazgo al programa, porque en realidad se perdió, ante mi visión sí se perdió, lo mismo, eso viene también del nivel operativo, porque fíjese usted, se emana una orden
a las 2 horas esa orden está siendo cambiada. Entonces existe una especie de ambivalencia en el nivel operativo que por más capacitado que éste esté, muchas veces por esa discordancia no se ejecuta lo efectivo que se tiene que ejecutar con la finalidad de tener a esa población vacunada, ¿verdad? A eso me refiero. Hay que entregarle el liderazgo, ¿verdad?, al director del programa de inmunizaciones y bueno, y que ejecuten esas acciones y que llegue exactamente así como emanó de la dirección directamente a ese nivel operativo. Eso es lo que se necesita, ¿verdad? ¿Tenés ese liderazgo, doctor Castro? Bueno, gracias por el comentario de la doctora Sonia. Ella sabe más que otras personas, tiene varios años al frente del programa. Además de ser una respetada colega infectóloga, es una gran amiga. Como había mencionado en varias entrevistas, explicar que el PAI es un programa y no una dirección implica ya de por sí adolecer de mucha fuerza en algunas situaciones. Pero nosotros estamos al frente porque se trata de una campaña de vacunación. Entonces voy a dar algunos ejemplos. El agendamiento. El registro realmente no tiene hasta el momento ningún defecto, está solucionando muchísimas situaciones, sobre todo de proyección en cuanto a la vacunación, pero en el agendamiento tuvimos algunas dificultades. Es una estrategia nueva que se establece a través de esta extraordinaria situación que es una pandemia. El agendamiento está a cargo de otra dirección. El otro punto es que el programa, además de, hablando y para que la audiencia entienda, el programa está con la responsabilidad de recibir y distribuir las vacunas, además de delimitar todos los aspectos técnicos, supervisar que esto ocurra y así como también darle trazabilidad y retorno a esos resultados en relación a la vacuna, pero inserto en la parte operativa que son las direcciones. Entonces voy un poco más abajo, la fuerza operativa de los vacunadores, se llaman vacunadores PAI, ellos responden y realmente tienen un empoderamiento con el PAI que es envidiable y contagiante. Es una de las instituciones que tiene una identidad que yo no vi en otra, la verdad que es digno de destacar, pero ellos, como ustedes ven en esta situación, están sujetos también a directrices de sus autoridades administrativas. Entonces, esas situaciones implican que el programa está inserto en una articulación de instituciones que representa la cara visible de una campaña de vacunación y por ser la cara visible el responsable de absolutamente todas estas aristas, pero con algunas situaciones donde no tiene competencia. Entonces yo entiendo la visión de la doctora Sonia y es más, yo comparto esa visión. Comparto esa visión, me refiero, realmente yo tengo que confesar, yo estoy hace un poco más de un mes con esta responsabilidad, pero me di cuenta que eso que menciona la doctora Sonia es una situación como que todo el equipo técnico del país y en todas las regiones y los vacunadores mencionan esto. Nosotros, como para dar un ejemplo, nosotros tuvimos una reunión el martes a la noche con los jefes PAI de todas las regiones, el miércoles, el jueves, y en todas ellas nos decían, por favor, necesitamos que sea por terminación de número de cédula, porque conocemos nuestra gente y es muy importante este agendamiento. Si bien nos da orden, pues corremos el riesgo de que haya aglomeración o pérdida, no pérdida de vacunas, me refiero a que uno está esperando en la fila y ya no hay, pero eso puede estar planificado porque ellos tienen muchísima experiencia. Sobre eso, doctor, el otro día en la radio, doctora Sonia Arza, usted nos dijo que se había dejado, creo que un software ya en enero del 2019 o 18, si no me equivoco, que incluso se podría hacer un cruzamiento con los datos de la Policía Nacional. Eso nos dijo, ¿verdad? ¿De qué se trata eso? Nosotros realmente, yo me siento muy cómoda aquí, esto yo quiero decir, realmente
acá creo que venimos un poco a consensuar algunas acciones a favor de la ciudadanía, ¿verdad? Absolutamente. Yo realmente celebro esta convocatoria, ¿verdad? El respeto es mutuo a Héctor. Nosotros, por 4 largos años, durante nuestro gerenciamiento que empezó realmente en el 2012 y concluyó en agosto del 2018, nosotros por 4 largos años trabajamos un sistema informático linkeado con identificaciones de la Policía Nacional. Lo trabajamos con el aquel entonces llamado Senatix, recuerdo muy bien. No costó al Estado paraguayo un solo guaraní, más que las horas hombre que tanto quien les habla, así como también informáticos del propio programa que aún están ahí. Y llegamos a desarrollar un sistema que inclusive la misma Organización Panamericana de la Salud se sorprendió porque hicimos tan autóctono a nuestra situación. Por ejemplo, ¿qué pasaba si alguien llegaba y no tenía el cédula? Un recién nacido no registrado. Todos esos escenarios estaban contemplados en ese sistema informático. Lo dejamos activo el 8 de enero del 2018. 18. Así es. Entonces eso empezó a desarrollarse y todos los manejan. De hecho, con este sistema vacunate, que como dice acá el doctor Héctor, tuvo sus debilidades, realmente uno tenía que inscribirse. Luego de ese pool de inscriptos se agendaba para que usted, por ejemplo, venga a vacunarse y posterior al acto, ya terminado el acto del trabajo del día, se tenía que anotar todos los datos en el sistema PAI Infobac Paraguay, que es el sistema que nosotros dejamos. Entonces la pregunta un poquito surgía de por qué si dejamos un sistema desarrollado, que no costó dinero al Estado, que inclusive patentamos su nombre para convertirlo en una política de Estado y evitar que los que van ingresando pierdan su tiempo hasta para cambiarle el nombre, porque así pues somos acá. Entonces, la pregunta que yo me hacía, ¿verdad?, con todo el respeto, es por qué no se utilizó ese sistema, no se fortaleció, no se transparentó y no se continuó, ¿no? Aparte que utilizando el sistema vacunate, después tenían que hacer doble trabajo inscribiendo los datos en el PAI Infobac Claro. Paraguay, que inclusive tiene la factibilidad y la flexibilidad de ingresar nuevas vacunas, porque nosotros como en la gestión que tuvimos dejamos 8 nuevas vacunas al programa de vacunación, dejamos con la capacidad de seguir ingresándolas. De hecho, desde la Sputnik que pisó suelo paraguayo, hasta la Covaxin está ingresada en el sistema PAI Infobac Paraguay, ¿verdad? O sea que es un sistema que está con un lenguaje informático sencillo, es sustentable y es sostenible. A ver, tengo que hacer una pausa. La pregunta obligada, doctor Héctor Castro, es, no me diga, estoy yo hace un mes, ¿por qué no usamos ese? Sí usamos, sí ¿Se usamos, usa? sí se usa. ¿Y por qué vacunate también.com este nuevo sistema? No, ese sistema es para el registro, inscripción y posterior agendamiento. Una vez que se realiza la vacunación, se ingresan los datos de la persona ¿Y vacunada. no es un doble trabajo? Claro, pero el sistema inserto, el de agendate, el de vacunate.gov, era más bien para establecer esto del agendamiento. El otro es para hacer un registro del procedimiento. El primer trabajo que mencionas se hace a través de la plataforma y el otro que te menciono se hace en el vacunatorio ingresando los datos y quedando ya eso inserto. Por eso es que tenemos un registro también de estos casos, de cómo se vacunaron, en dónde se vacunaron, quién lo vacunó, cuál es el lote, etcétera. Ese es el registro Agendamiento nominal. No se podía hacer en el sistema que menciona la doctora Arza. Agendamiento. Cuando nosotros ingresamos, estaban desarrollando ya lo que era ese en el sistema, pero muy avanzado ya el agendamiento, porque ya estaban trabajando con el agendamiento de profesionales de la salud. Entonces, eso es muy importante en el sentido de que una vez inserto ya en el sistema, vemos que todos los operadores manejan el registro nominal, como menciona la doctora Arza, pero también se estaba desarrollando lo que es el registro, la inscripción, con lo que uno manifiesta su voluntad de recibir la vacuna, y eso está linkeado con el agendamiento para conseguir el turno. Pero después viene el procedimiento en sí,
que es el registro nominal de la persona vacunada. Anteriormente... Sí. Vamos a ir hablando sobre ¿Cómo este tema. Acá mis compañeros tienen más consultas sobre el procedimiento en sí a partir de mañana. Hacemos una pausa cortita, venimos enseguida. Seguimos en Caro Cruz y vamos a ver qué opina la gente a través de las redes sociales. Reiteramos la consulta. ¿Crees que la senadora Mirta Usinski debe perder su investidura luego del escándalo de vacunas VIP? En un 92% la gente dice que sí y 8% no. Y estoy leyendo, es evidente la postura, ¿verdad? Y estoy leyendo algunos comentarios y le quiero trasladar la consulta al director, al doctor Héctor Castro, que por ejemplo dice que le dejen sin vacuna para que aprenda. Y tengo entendido que más allá de la irregularidad, como que esa persona tiene derecho a la segunda dosis, ¿verdad? Claro, en primer lugar nosotros somos médicos, somos profesionales de la salud, no somos jueces, no somos abogados, no somos dioses. Y además la vacuna realmente va a llegar como segunda dosis, porque si no se va a echar a perder aquella primera que ya se administró. Hay que tener en cuenta que la vacunación no solamente le sirve a la persona que recibe, sino que más adelante, y cuando la gran mayoría esté vacunada, le va a servir también a aquellos que no pudieron recibir. Entonces, yo entiendo, para nosotros fue un desánimo, nos golpeó fuerte esta situación, pero administrar la segunda dosis es lo que corresponde para realmente no echar a perder aquella primera que se administró en una forma irregular, pero eso ya la justicia se va a encargar y internamente también la parte administrativa del Ministerio de Salud con los compañeros, ¿verdad? Otro comentario, Jorge, que me pareció muy interesante también de la gente, y agradecemos de paso los comentarios. Mencionan que esta irregularidad se conoció gracias a las redes sociales, a la ciudadanía. Entonces ahí reclaman que tiene que haber un mayor control o que el control por parte del Ministerio de Salud debe ser más proactivo, ¿verdad? Correcto. Es cierto, a través de la ciudadanía regularmente se hacen los controles, se revisan aquellas personas que recibieron la vacunación que no estaban en la edad que corresponde. Posteriormente se revisan aquellos criterios que tal vez no correspondan y se evalúan. Si por ejemplo recibimos un informe y absolutamente todos son profesionales de la salud, entonces se empieza a investigar qué es lo que ocurre. Hay un sistema informático y de control dentro del programa ampliado de inmunizaciones, hay unas personas encargadas de monitoreo y de evaluación y además hay supervisores que evalúan. Sin embargo, es muy importante que exista este tipo de transparencia para que la ciudadanía nos ayude. Es verdad, nosotros encontramos, cualquiera de nosotros puede ingresar el nombre de una persona que creemos que pudo haber sido vacunada y ahí certificamos o no, sí. Y eso inmediatamente hacemos la denuncia, ya sea en el sitio web del ministerio, ¿sí? para que realmente eso esté aclarado y nosotros realmente celebramos este tipo de actitud. Y se interpreta como un relajo o como una complicidad el haber no salido en un principio del Ministerio de Salud. Pero con la situación tan rápida que se generó y con la denuncia también, que no se demoró mucho, y el actuar que gracias a los sistemas de control nos permitió tener esa seguridad. Porque imagínense lo que representa, estamos trabajando y llega esa denuncia, lo primero que uno debe evaluar si esto corresponde o no, si es falso o no, porque también nosotros tenemos que ser muy prudentes en esto. Y la seguridad nos dan estos sistemas. Entonces, es cierto, no existe complicidad, no existe relajo del Ministerio de Salud, del programa ampliado de inmunizaciones, hablo, siempre digo, estoy parado sobre el hombro de la gente que trabaja, así como Sonia estableció el grupo, así toda esa gente que trabajó, y realmente ver que exista, entre comillas, una complicidad, absolutamente no, y no se va a permitir este tipo de actos. Doctor, permitime que no coincida contigo con ese tema del que la vacuna y el tema de la salud y el tema de dar la segunda dosis.
La segunda dosis de la AstraZeneca, que es lo que recibió ella según vi, es la misma que la primera dosis. Es una persona que sí tiene derecho, que se va a dejar de vacunar, va a dar la segunda dosis a alguien que violó todos los reglamentos. Quizás no tenga castigo, porque si es por los políticos nomás, parece que la van a proteger. Y si es por la figura jurídica, parece que no hay una figura jurídica que hable de adelantarse a la cola o que llegue a un castigo. Entonces va a quedar como que me hice la vida, pasé un mal momento, pero ya me vacuné antes que ustedes. No, y hay una persona que a lo mejor se tiene que haber vacunado en vez de ella y no se vacunó y se va a morir, o se va a enfermar, o le va a contagiar a alguien. Entonces, si vos me dijeras, es la segunda parte de su vacuna y no sirve para otra cosa que pagar la segunda parte, como es el caso de algunas marcas de vacunas, yo entiendo. Pero esa vacuna puede ser para una persona que sí corresponde que se le dé, eso es lo que voy. Sí, me encanta el debate, Pipo. Y yo en serio te digo que también en cierto punto coincido con vos. El tema es lo siguiente, ¿qué pasa si nosotros tenemos escasa disponibilidad de vacunas y existe esa situación que mencionás? Absolutamente se tiene que priorizar hacia el sector más vulnerable y evaluar esto que queda pendiente. Claro. ¿Sí? Correcto. Pero ¿qué pasa si también tenemos mayor disponibilidad de vacunas y después bajamos la edad y llegamos a 70 años? Yo decía con el grupo, ¿y si en un par de semanas se bajaba a 70 años? No iba a suceder esta situación. No iba a pasar. A eso me refiero yo. Entonces, esto no puedo ser yo categórico, no, porque hizo mal, ya no va a recibir. No, hay que evaluar algunos puntos. A eso me refería, ¿verdad? Coincido, doctor, en eso. Y ahora quisiera entrar en la parte más, me bombardean. ¿Cuántas vacunas hay y de qué universo estamos hablando de personas que calculan ustedes que hay entre 75 y lo que falta de esa edad, hacia para arriba? Sí. ¿Y cuántas vacunas hay? ¿Va a alcanzar para los mayores de 75 años o no va a alcanzar para todos? Bueno, al cierre, ahora 30 minutos antes de empezar el programa, me fijé entre los registrados de 75 años y más y existen 70.075 personas registradas de 75 años y más. Entonces, de esto nosotros tenemos que considerar, recuerdan ustedes que habíamos recibido el domingo pasado 134.400 dosis de AstraZeneca y 100.000 de Covaxin. De estas ya se apartaron las 36.000 dosis de AstraZeneca que corresponde a la segunda dosis, en su gran mayoría profesionales de la salud que recibieron AstraZeneca como primera dosis. Después queda el restante AstraZeneca más esas 100.000 de Covaxin. Ahí quiero hacer un ensayo con ustedes. Si todas esas vacunas vamos a entregar como primera dosis, con AstraZeneca tal vez nosotros tenemos un intervalo que nos puede permitir aguardar hasta 12 semanas hasta la siguiente llegada. Pero con Covaxin son 4 semanas. Si no llegan más dosis, entonces yo voy a estar entregando las 100.000 como primeras dosis y entonces si no llegan no voy a poder completar a la cuarta semana la segunda dosis. Es por eso que hoy tenemos que evaluar mañana, pasado mañana, cómo va la vacunación, cómo va la negociación, la llegada de las vacunas y realmente de acuerdo a eso decirte vamos a bajar, conviene bajarlo, tenemos vacunas o decirte no, vamos a frenar, vamos a esperar esta partecita para depositarlo como segunda dosis. Cuando empezamos esto el domingo pasado y tuvimos una reunión con el ministro, nuestro planteo fue depositemos lo más que se pueda como primera dosis a la población. Es una indicación arriesgada por lo que te dije, pero realmente evaluemos la situación sanitaria en la cual estamos viviendo. Al menos una dosis también ya tiene cierto grado de eficacia. Es verdad que esto no es prolijo en el sentido de que con eso ya está, pero evaluemos que hay países que están tratando de hacer eso por la situación agobiante de la disponibilidad de vacunas. Entonces, tampoco puede estar escrito en piedras que nosotros el viernes vamos a bajar a 70 o a 60, ni tampoco decirte, no, para el viernes ya vamos a terminar esto, ¿verdad? No sé si se entiende. 75.000 inscriptos en el registro, pero el universo que según ustedes calcularon de esa gente, porque va a pasar esta semana que mucha gente no va a entender que el inscripto nomás y se van a ir con sus cédulas de 75 años y te van a decir, yo tengo 77,
pues vos no estás registrado y se va a tener que registrar ahí y va a tener que vacunarle. Correcto. ¿Alguna correcto. forma va a tener que hacer con esa gente? Bueno, para ser claro, la proyección que tenemos, Paraguay también adolece de muchos registros, ¿verdad? Sin embargo, con algunos datos que tenemos que nos brindaron instituciones y con la proyección que se estableció, hay 750.000 personas mayores de 60 años en nuestro país. Ese es el universo. Ese es el universo al cual nosotros tendríamos que llegar, porque después ya nos queda de 18 a 60 con factores de riesgo y después ya sería la vacunación universal como están haciendo algunos países, ¿verdad? Pero el objetivo mayor ahora es llegar a estas 60 años y más, que son como proyección 750.000. O sea, ¿qué estoy diciendo? 1.500.000 dosis. A ver, doctor, hoy la decisión ya está tomada en relación al tema de las vacunas, la Covaxin me refiero. ¿Vamos a guardar para la segunda dosis? No, nosotros seguimos evaluando día a día y insisto yo, queremos llegar a la mayor cantidad posible como primera dosis, porque tenemos información de que pueden llegar un adelanto del cierre de la negociación con la India, y eso lo hablamos todos los días. Todos los días hablamos a la mañana temprano, ¿cómo está eso? O a la tarde, a la noche, y vemos cuántos están vacunados. Por eso es que hicimos el anuncio que queremos llegar a la mayor cantidad posible de personas con la primera dosis. Claro. Lo otro que queríamos consultarle, porque acá me dicen, ¿cómo vamos a hacer cuando arranque ya el plan más masivo para que se respete el orden? Ya ustedes tienen una estimación de la cantidad de gente que va a ir a los vacunatorios. Justamente ese es el riesgo cuando hacemos así a libre demanda por terminación de número de cédula, porque hay solamente proyección, no tenemos números exactos, ni tampoco sabemos que si Héctor Castro va a ir a la Secretaría Nacional de Deportes o se va a ir al Hospital de Trinidad o se va a quedar en San Lorenzo, que queda cerca de su casa el vacunatorio, ¿verdad? Entonces, esas variables estaban garantizadas por el agendamiento, porque el agendamiento le daba el turno, el vacunatorio, la fecha, la hora, y entonces el vacunatorio recibía a las personas que tenía que vacunar. Pero el agendamiento tuvo sus bemoles y tuvo por eso en esta población dificultades, porque el agendamiento no llegaba o llegaba tarde, o las personas que recibían el mensaje no se enteraban. Entonces, por eso lo que mencionás es un riesgo, ¿sí? Hay personas del equipo que están diciendo, es un riesgo esto. Pero amparados nosotros por la fuerza laboral de las regiones sanitarias, de los vacunadores que conocen su gente, que conocen la estrategia, no solamente de ahora, sino que de varias campañas, ¿verdad? Entonces ellos decían, nosotros queremos hacer de esta manera, y literalmente festejaron la decisión cuando fue así por terminación de número. Claro. Ahora, doctora Sonia Arza, ¿cuál es a su criterio, en base a su experiencia, eso que dice el doctor Castro, inmunizar a la mayor cantidad mientras avanza la negociación, o guardamos lo que tenemos para una segunda dosis? Y por lección aprendida, en un pasado no muy lejano me diría, ¿verdad? Se concentró toda la esperanza en un solo mecanismo, COVAX. Y hoy tenemos esta situación. Yo precautelaría, no pudiera lanzar toda la vacunación, tendría que asegurar las dosis que lleguen para la segunda dosis. Esa es la problemática. Teníamos miedo nosotros cuando llegaron esas 36.000 dosis de AstraZeneca, que no llegasen las segundas dosis porque estaba medio discordante todo, no se sabía muy bien si llegaría o no. Acá el tiempo entre la primera y la segunda es muy cortita, no te da mucho tiempo. A lo mejor con la AstraZeneca vos podés barajar esa posibilidad, y si hoy tenés la de Oxford aquí en Paraguay 100.000 dosis y aplicá todas en primera dosis, que tenés 3 meses de changüí para poder justamente negociar. traer, exacto. Pero ¿qué pasa con las otras? ¿Qué pasa con la Sputnik? A los 21 días ya tengo que recibir la segunda dosis para asegurar la eficacia del 95% o más que me dice la literatura que me va a entregar ese esquema de vacunación.
¿Qué pasa con la vacuna Sinovac, Coronavac, que a los 28 días, como bien dijo Héctor, tiene que recibir la segunda dosis? ¿Qué pasa con la Sinopharm? ¿Qué pasa con la Covaxin, verdad? Que básicamente tiene un mes de espacio entre la primera y la segunda. Yo creo que hay que respetuosamente analizar muy bien eso. Si bien tienen encaminados, ¿verdad?, los procesos de compra, yo atinaría a que me den una doble o triple seguridad para poder completar los esquemas de vacunación. Acá importante es también verificar que no es simplemente dar nomás la primera dosis. La eficacia de estas vacunas, que son realmente, no son vacunas realmente finales, estos son propuestas de vacunas. Estamos recibiendo vacunas en una fase de emergencia. Y la literatura narra de que cada una de ellas tienen eficacias diferentes, inclusive geográficas y dependiendo de cada receptor. Una vacuna en Turquía como la Sinovac tenía una eficacia del 95%, pero en receptores brasileños 50% con las 2 dosis. Entonces nosotros tenemos que asegurar esa segunda dosis para que esa eficacia sea asegurada. No puedo jugarme en tan corto tiempo, no aplicarle la segunda dosis y decir que darle una falsa seguridad a la población de que estén vacunados. Aparte, el dato más importante, y va a coincidir conmigo Héctor, es que no simplemente tengo que vacunar a una cantidad masiva con una dosis, sino que con las 2 dosis. Eso es importante entender, para asegurar la eficacia que ya hablé. El otro dato importante es que me llegan muy poquitas cantidades de vacunas. Yo no estoy asegurando ni siquiera el 5% de mi población vacunada con lo que va a llegar. Ahora estamos cerca de un 2.5% si tomo en cuenta la población. ¿Qué cantidad de población tengo que tener vacunada? Mínimo 80% para poder tener la inmunidad colectiva, que es lo que buscamos. Eso implica tener a una gran proporción vacunada para que el virus que está circulando ampliamente en la comunidad no encuentre susceptibles, o porque ya enfermaron o porque recibieron la vacuna. Entonces, recapitulando, con la AstraZeneca, perfecto, esperaríamos 3 meses, pero con estas me da un poco de miedo. ¿Qué disyuntiva, doctor Héctor Castro, este escenario? Porque acá me dicen también, y yo coincido, usted tiene allá de la responsabilidad del ministro de Salud, las autoridades sanitarias, usted en particular, al frente del programa, del PAI, el desafío sanitario más importante del ciclo, que es hacer frente a esta pandemia, ¿no? Sí. Qué disyuntiva esta, ¿verdad? La que usted tiene, que no depende de usted, ¿verdad? O sea, el escenario ideal es que tengamos las vacunas. No tenemos esas vacunas y ahí tenemos que tomar una decisión clave. Sí. Guardamos, priorizamos el inmunizar a quien ya recibió la primera para que reciba la segunda, o ampliamos y con el criterio de que si ya tiene algo, por lo menos ya no se va a morir. Sí. No va a ser menos impacto le va a generar, no sé cómo se dice, el virus a esa persona. Sí. ¿Qué disyuntiva la que tenés, doctor? Absolutamente. Es una responsabilidad muy grande. Este debate que tenemos con ustedes, gracias a ustedes, me hace recordar a los debates de las reuniones clínicas, ¿verdad? Nosotros tenemos un comité técnico asesor de inmunizaciones que se reúne una vez por semana debatiendo esto, y no está cerrado. Yo estoy hablando de los escenarios en la cual nosotros estamos pensando movernos. Y así hay personas de destacada trayectoria como Sonia, que forman parte del comité técnico asesor, representantes de sociedades científicas, y este debate es intenso, así como lo fue el debate de la primera dosis en menores de 55 años de la AstraZeneca por estos rarísimos fenómenos tromboembólicos. ¿Y qué vamos a hacer? Fueron debates realmente muy intensos que hacen elevar la responsabilidad para tomar una decisión. ¿Sí? Entonces, para cerrar nomás en relación a lo que mencionaba, nosotros tenemos, todos los días evaluamos, como te decía al principio, cuántas personas se vacunaron,
cuántas vacunas tenemos y cómo va de certera la información de que vamos a recibir más lotes. Todos los días ese análisis. Nadie va a tomar a la ligera ninguna decisión. Siempre se va a analizar de esas 3 aristas consensuado con el comité. Doctor, para terminar nomás, antes de irnos, el tema de, me preguntan, la gente, si yo mañana vos decidís colocarle Covaxin a la gente, usar la 100.000 y no viene la Covaxin, ¿hay alguna experiencia en de poner la segunda dosis de otra marca? Por ejemplo, acá hubo un caso que le pusieron Sinovac en vez de Sinopharm, se mezcló ahí. ¿Qué pasa si una persona que recibió AstraZeneca recibe Moderna como segunda dosis? ¿Hay algún experimento en base a eso? ¿Se sabe algo? ¿Se puede reemplazar? ¿Se estudió ya eso? Bueno, hasta el momento se sostiene de la no intercambiabilidad de los biológicos, o sea, de las vacunas. Sin embargo, hay algunos que están trabajando en los ensayos clínicos para evaluar esta situación ante la luz de la poca disponibilidad de vacunas para algunos países. Pero nosotros vamos a seguir sosteniendo que no vamos a hacer intercambiabilidad de vacunas. En el programa ampliado de inmunizaciones en nuestro país no vamos a hacer sistemáticamente esto de poner otra vacuna en aquella que recibió una diferente como primera dosis. No lo vamos a hacer. Vamos a evaluar cómo siguen los ensayos clínicos, pero en este momento no. Aquel que empezó con una vacuna va a tener que terminar con la misma como segunda dosis, y sucedió esta situación en el Hospital Barrio Obrero, que se cerró como un error programático. O sea, no es... ¿Y qué resultado hubo de eso? ¿No se tiene todavía informe? No, hay un seguimiento clínico de todos los compañeros que recibieron ese esquema diferente, y dentro de una semana se tiene que hacer un análisis de sangre para evaluar un poco el nivel de los anticuerpos neutralizantes, y un poco para ver las defensas. Antes de irnos, pues, lean cortito nomás, ¿qué va a pasar con la gente que recibió mensaje de agendamiento para esta semana, pero su terminación de cédula no coincide con el día que va a ir? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque hay que cumplir con el agendamiento. Voy a dar un ejemplo. Mi terminación de número de cédula es el 0, por lo tanto a mí me corresponde asistir mañana lunes, pero el agendamiento me había dado un turno para el jueves. Entonces yo, ¿cuál voy a respetar? El que sea más próximo, o sea, voy a respetar la terminación del número de cédula. Si ocurre al revés, el agendamiento me llevaba para el lunes, pero la terminación de mi cédula es 9, me lleva para el jueves, entonces yo voy a hacer caso a el retorno del agendamiento, o sea, el mensaje de texto. Lo que se quiere es tratar de que no se le ponga más dificultades a la persona de 75 años y más. Lo otro, doctor, cortito, se habla del peligro de la gente que no quiere vacunarse para salud pública. Sí, es una situación que preocupa. Hay muchas personas que recibieron el mensaje, pero después decidieron no ir. No irse, se anotaron, recibieron el mensaje, sí, y dijeron no. No, esos informes tuvimos porque como les decía, se recibía la lista y se tenía el número del celular. Pero el caso del mensaje no se fue, doctor. Yo conozco casos de personas cercanas que no recibieron el mensaje porque el teléfono, por la conexión, por lo que haya pasado, y que se enteraron el jueves a la noche de que el jueves a la mañana tenían turno su papá en el hospital de al lado, claro, y ahora están reagendados para irse en la semana según el número de cédula. Claro, pero esa es otra situación. Yo me refiero... suponte que yo me inscriba. Porque puede parecer que no se fue porque no quiso, pero a lo mejor no supo. Pero se le llamó y decidió no ir. Entonces se pregunta por qué, y muchas veces la familia tiene en su interna también disyuntiva si le vacunamos o no, ¿verdad? Yo insisto a toda la población que las vacunas son seguras, las vacunas tienen su grado de eficacia y tenemos que apuntar a la mayor efectividad. Tenemos que realmente reducir las formas graves y muerte con las vacunas, que eso se analice con información responsable, que se le escuche a los médicos que tienen competencia en este caso. ¿Sí? Nosotros muchas veces en este tiempo de mucha ansiedad, incertidumbre y dolor, enaltecemos nuestro criterio con emociones o con repetir opiniones de personas que nos parecen que tienen
que son respetables. Sí. Pero aquí hay que ser objetivos en la lectura, ¿verdad? Hay que, o sea, preguntarle a colegas que están en el tema. Por eso, las personas que no quieren vacunarse, claro que representan una preocupación enorme para nosotros, y yo insisto que las vacunas son seguras, son eficaces y le pueden dar efectividad en la salud. Doctor Castro, le agradecemos su tiempo, impresionante los mensajes, ¿verdad? Sí. La Yo gente tengo una quiere- última consulta, pero Bueno. después nomás ya lo podemos hacer. Nos Rapidito. tenemos que ir. A ver. Doctor, ¿ustedes tienen contabilizado cuántas dosis ya se perdieron con la sustracción, con lo que se desechó en el hospital Rigoberto Caballero, o no hay un manejo? En el hospital Rigoberto Caballero fueron 3 dosis de una ampolla de 10, ¿sí? Y nosotros vamos a hacer otra vez un arqueo ahora a la luz de estas situaciones también de San Lorenzo, que ya está la fiscalía. Y hay un punto que hay que tener en cuenta. Al aumentar el número de brigadas, siempre hay un aumento de probabilidad de pérdida de dosis. Sí. Entonces, por eso se establecen estas situaciones o escenarios. Si no llegas, entonces, ¿quién puede ser el siguiente? ¿Quién puede ser el siguiente? ¿O quién puede ser el siguiente? Perfecto. Doctor, gracias. Doctora Sonia Garza, gracias por su tiempo. El otro día dijimos en la radio, la idea no es criticar, sino construir también, ¿verdad? Así Aportar su mismo es. experiencia, así como dice el doctor Castro. Así es. Todo es aportar, sumar para que estamos ante el desafío más importante del Así es. siglo. Es un momento donde Paraguay nos necesita a todos unidos. Sí. Ese reivindicarnos un poco el uno con el otro, respetar el trabajo hecho, fortalecer lo bien que se dejó, ¿verdad? Y rectificar aquello que haga falta. Es así. Estamos para colaborar y celebro mucho esta reunión realmente. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Vamos Gracias a a una ustedes. pausa. Venimos enseguida. Tenemos una recomendación. BR Car es la mejor solución para el control y ahorro de tu flota de vehículos. Personaliza quién carga, dónde carga, cuánto carga, vehículo por vehículo. Y con su sistema FullNet tienes control las 24 horas con reportes actualizados cada 5 segundos. Solicita tu BR Car al 417-5000. BR Car es de barcos y rodados. Continuamos en Caro Cruz y vamos a ver nuevamente la encuesta que habilitamos en Twitter y en Facebook. ¿Crees que la senadora Mirta Usinski debe perder su investidura luego del escándalo de vacunas VIP? 95% sí y 5% no. Más de 500 personas participaron de esta consulta. Yo quiero hacer una aclaración que si recién entré y voté no me di cuenta. Así que uno de los que votó no soy yo por idiota, no porque creía ¿Por qué que te no tiene- confundiste? Me confundí, estaba mira así, pum, y te dije, ¡no! Pero vos tenés derecho a votar. Pero Sí. voté no. Ah, ¿Cómo voy a votaste votar no, no? ah. Dije que se vaya a la calle, este delincuente. Espera. Acá me pasan detalles de la secretaria también, que tiene 51 años, que fue inmunizada. Sí. En la Está- casa con ella. Claro. Sí, en la casa también. A ese nivel fue. Claro, sí, se tiene que cuidar también de la y si persona vos que estabas por trabaja. la casa, por el departamento de Mirta Gusiski, ahí en Miranda te vacunaban a vos, también al Pero- perro, al gato, a todo. A ese Increíble. nivel. Sobre este tema queremos hablar qué va a pasar en el Senado mañana en reunión de mesa directiva. Le quiero agradecer al senador Hugo Riche que ya nos estuvo esperando y le hemos buscado a varios legisladores y siempre él está predispuesto y quiere hablar, da la cara. Por los Él no otros le se saca el escondió. culo a la jeringa. Nunca, ¿verdad? Aunque a veces yo escucho que le cañas mucho a Hugo Richard. Yo Yo a más Hugo o menos, Richard no, si es mi yo amigo. más o menos a veces, ¿verdad? Pero siempre nos atiende y eso habla muy bien también de él. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para ustedes ahí, para la audiencia también. Muy buenas noches. Bueno, senador, a tu criterio, por un lado, ¿qué va a pasar con Mirta Usinski? ¿Crees que ella debe perder su investidura por el escándalo que recién la gente del Ministerio de Salud nos confirma que efectivamente ella fue inmunizada? Mira, yo tengo una opinión por todas las informaciones que tenemos hasta ahora. Y obviamente todo lo que uno piensa apunta a que esta señora tiene que perder su investidura. Ella, primeramente, yo siguiendo las noticias del viernes, primero ella negó categóricamente, ¿se acuerdan ustedes?
Sí. Después resulta que el ministerio muestra los registros y van sucediéndose muchas informaciones. El tema es muy delicado y yo espero que la Cámara de Senadores entienda. Aclaro que esto no lo hemos hablado todavía en la bancada, de alguna manera. Yo estoy adelantando la opinión que voy a tener en la bancada, pero es muy grave la situación en el contexto incluso en que se da. Ustedes se acuerdan que, creo que hace 2 meses, es la propia Cámara, es el que le solicita al presidente de la República el cambio del ministro de Salud, o sea, de Mazzoleni en ese momento. Y esa decisión se toma, creo que fue una amplísima mayoría que toma esa decisión. Y además en un momento de mucha desesperación y miedo de la gente. También en un momento de falta de, donde la credibilidad desde la política está muy cuestionada. Y ahí aparecen, como ahora apareció, el tema de los privilegios. Y cuando hablamos de privilegio, obviamente eso nos remite a la 201 de la Constitución Nacional, el uso indebido de influencias. Yo tengo claro lo que voy a plantear en la bancada y solamente por respeto a los procedimientos voy a decir una cosa. A no ser que ella, porque tiene derecho a la defensa, a no ser que ella efectivamente exponga un argumento, algún criterio, que no sé qué puede ser, que haga que realmente esta opinión que yo le estoy expresando pueda cambiar, ¿verdad? Yo no encuentro, sin embargo, hasta ahora esa posibilidad, pero bueno, ella tiene el derecho a la defensa. Pero si queremos seguir manteniendo, como dije, una autoridad cuestionada desde los ámbitos de la decisión política, yo no tengo ninguna duda de qué es lo que hay que hacer. Esta señora, la señora Lusinski, tendría o tiene dos alternativas. Una decisión personal de ella. He visto que mucha gente dice tiene que renunciar, perfecto. Pero si no renuncia, creo que necesariamente se va a instalar en el Pleno la aplicación de la 201 de la pérdida de investidura. Una consulta. Hugo, Farreada recién, Jorge, yo te cañeo, pero yo realmente en el sentido de respetar que sos un tipo íntegro, por lo menos puedo tener diferencia política, diferencia ideológica, lo que vos quieras. Pero acá no es ya una cuestión política, Hugo, yo creo que es una cuestión moral. Y en ese sentido yo creo que vos sos una persona que tiene una altura moral respetable en este país, en un país donde es difícil conseguir eso. Y yo creo que indigna mucho, o sea, independiente de si los fuera de tu bancada, de mi bancada, de la bancada del otro, en este momento aprovecharse de la investidura para algo, una bajeza como esta. Y encima parece que vacunar a la secretaria de 51 años también. Debería marcarse como una cuestión de decir, bueno, hasta acá podemos, la política puede hasta acá, pero esto ya no es política, esto es una cuestión moral y no podemos discutir. Yo coincido plenamente contigo porque en el Senado, y vos sabés, ustedes saben, hay 8 pedidos de pérdida de investidura que se habían postergado y efectivamente en esos casos uno puede tener una opinión política incluso, pero en este caso no, coincido plenamente contigo. O sea, en este caso sí puede ser un problema de orden moral, pero es fundamentalmente un tema ético. Y lo que está en crisis en la política paraguaya, evidentemente, es la relación de la ética con la política, ¿verdad? Y si el Senado, a no ser, repito, que aparezcan nuevos elementos en su derecho a la defensa que nosotros no conocemos, el Senado no puede ser cómplice y al mismo tiempo ahondar esta crisis de credibilidad que hay desde la política, como dije antes, con la gente, ¿verdad? Pero eso que vos dijiste es contundente, ¿eh? Acá ya no se trata de una valoración política para aplicar la 201, sino que se trata de privilegios. Se trata, de claramente un uso indebido de influencia. Senador, con respecto a lo que había mencionado puntualmente el legislador Sergio Godoy, que habría como una dificultad porque si se llega a tratar la pérdida de investidura de Mirta Usiski, como que eso habilitaría a tratar los otros pedidos que usted mencionó, que son 8. Entre esos pedidos también hay un pedido que le afecta a un legislador de su bancada, Sixto Pereira.
¿Puede ser ese un impedimento como para que esto no se trate o cómo se sortea? ¿Y cuál es también su postura considerando que eso le pueda afectar a Sixto Pereira? Yo tengo claro la respuesta que te voy a dar sobre ese tema. Efectivamente, hay un acuerdo, porque en un momento dado del año pasado, pero se presentaban por semana los pedidos de pérdida de investidura. Entonces se dijo, bueno, que se reglamente esto definitivamente y tratemos todos los pedidos de pérdida de investidura existentes. Ese fue un acuerdo, y no fue un acuerdo tácito, un acuerdo hablado, expresado públicamente, ¿verdad? Pero hay acuerdos que pierden legitimidad ante ciertos hechos. O sea, en este caso, no es posible argumentar, no vamos a tratar la pérdida de investidura, porque existe un acuerdo que se tomó hace 4 o 5 meses aproximadamente. Ese acuerdo perdió legitimidad con este hecho. Y si nos va a llevar a tratar los 8, no nos va a llevar a tratar los 8, perfecto, pero este tema no puede ser postergado. Este tema no puede ser parte de la demora de los demás pedidos de pérdida de investidura. Si hay que tratarlo todo, hay que tratarlo todo, pero esto no puede ser excusa para el daño que se puede hacer en la relación, repito, en este caso del Congreso, del Poder Legislativo con la gente, en un país donde no hay vacunas, donde mucha gente quiere vacunas, hay pocas vacunas, hay mucha denuncia de corrupción, de ineptitud. No, yo creo que eso no justifica. Al contrario, si el acuerdo se tiene que caer por tratar este caso, y bueno, se tendría que en todo caso caer el acuerdo. Claro, porque esperar recomponer o que coincidan todos, que se traten los pedidos de pérdida de investiduras que están pendientes, que ahí se pongan todos de acuerdo. Esa me parece que si alguien plantea eso, yo creo que va a ser una excusa para no definir esto, ya que no hay discusión, ¿verdad? O incluso aquellos que quieren reflotar el tema, ella luego no fue electa y el otro tampoco, esa es una larga discusión que yo lo sostengo que fue por una interpretación, un capricho de Fernando Lugo, lo de no hacerle jurar a los dos que fueron electos, pero esa no es la discusión, ¿verdad? De fondo. Ahora, me parece que esto ustedes en este caso, los que tienen ese poder de decidir si es que esta señora no renuncia, la decisión se tiene que tomar de manera inmediata, porque si vamos a sacar otra vez todo lo que hay allí en cara y si vamos a reflotar, esto va a continuar, senador. Estamos ante la peor crisis, y no solamente una crisis sanitaria, esto tiene impacto económico, tiene impacto en lo social, tiene impacto en la política. No podemos argumentar algunas cosas con el objetivo de demorar el tratamiento del tema. Porque, repito, no se juega solamente la pérdida de investidura de una legisladora. Se está jugando la credibilidad en un momento de crisis. O sea, por eso dije al inicio, veamos el contexto. Y el contexto es ese. O sea, acá nos equivocamos, si nos equivocamos, en un momento de crisis en que se necesita conducción de parte de los organismos del Estado, en un momento donde se necesita liderazgo, un liderazgo que el presidente de la República no tiene, complicarnos tendría consecuencias muy negativas. Repito, no se trata solamente de la pérdida de investidura de una legisladora, se trata de cómo se conduce de la instancia de decisión política en una etapa de crisis como la que estamos viviendo. Ese para mí es el tema de fondo de esta cuestión. Y acá se necesita la misma celeridad que se imprimió aquella vez cuando se trató la situación y el caso de la ex senadora María Eugenia Bajac, que asistió enferma a una sesión. Claro, el caso de ella, pues no solamente que ella, es importante recordar eso, no solamente que ella asistió ya contagiada a una sesión, sino que, acuérdense que hizo todo un trámite administrativo que tenía que viajar a un país, terminó viajando por otro y haciendo una cosa rarísima en la rendición de viáticos, ¿verdad? Y eso efectivamente se trató con mucha rapidez
Y yo creo que esta semana se tendría que definir, ¿verdad? Mañana se reúne la mesa directiva, es cierto, pero la mesa directiva está bien, lo va a tratar y me parece muy bien que lo traten, ¿verdad? Pero esto se define directamente en el pleno del Senado el próximo jueves seguramente y por decisión de las bancadas de quienes integran la Cámara de Senadores, ¿verdad? Bueno, vamos a estar pendientes de eso. Te agradecemos tu gentileza, senador, de atendernos. Uno de los pocos que quiso hablar del tema. Yo no sé por qué tus colegas no quieren hablar todavía, no hay una posición definida. Vamos a analizar. Es cierto, en bancada a lo mejor no hay una decisión, pero uno puede ya tener una opinión como la que tiene Richard sobre este tema, independientemente quizás lo que su bancada pueda decidir, pero uno tiene la libertad ya de sentar posición y un tema tan sensible y tan delicado como Claro, este, como ¿verdad? que si vos hay que sentar posición porque si no sos parte de la misma. O sea, cuando toda la gente dice todos los políticos son iguales y vos no sentás posición, parece que le está dando la razón a la gente de decir sí, son todos iguales. Nadie quiere hablar, nadie es todo igual. Entonces tienes que diferenciarte de alguna manera. Absolutamente. Hugo Richard, senador, te agradecemos tu tiempo, muy amable como siempre. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, senador del Frente Guazú. Leímos declaraciones de, vos mencionaste, Sergio Godoy, entendemos ahí cuál es la Rasmussen estuvo medio posición. tibiongo para mi gusto. Me hubiera gustado que hubiera estado más fuerte. Digo, vamos a ver, hay que ver, habría que ver si hizo. Pero claro, lo hizo el viernes cuando está todavía frío el Claro, tema, ¿verdad? todavía, hoy ya la gente de Quizá salud ya, hoy se habla con la gente de Patria Querida, mismo Richard, hay varios colorados que ya tienen su posición. Y hay varios colorados. Yo creo que mismo dentro de los movimientos de los colorados va a haber diferencias. No solamente porque acá tenés tipo como, y lo voy a decir, como Monje que tiene una posición bastante ambigua. no ambigua, a mí una posición bastante de cara dura, ¿verdad? Es decir, yo no voto de pérdida de investidura y se va a lavar las manos, al estilo Pilato, ¿verdad? Y ya la veo venir. Otros que se van a prender porque le conviene cuidarla a ella para que no le echen a él. O sea, de Pero todo hay. acá lo que queda claro es que este tema se tiene que tratar y no meter en la bolsa. Bueno, vamos a... Porque ahí puede entrar la Lilian Samaniego negociación. está operando, y lo voy a decir porque me tengo constancia de eso, está operando fuertemente para una sanción, porque es la única que le queda en su bancada, la mini bancadita de Lilian Samaniego, ella nomás ya hoy. Delio Osorio no está más. No, ya no está más, Ya ya no está salió. más. O sea que el samanieguismo quedaría solamente en Lilian. Entonces, yo creo que si la salva a Lilian Samaniego, la próxima pérdida de investidura tiene que ser de Lilian Samaniego y de ella. Si se quiere, y que se vayan las dos juntas, porque esto ya es el colmo. Ya es así una cachetada en la cara. Si Lilian Samaniego se está prestando a este tipo de cuestiones, es una bofetada a la gente. Es una bofetada a todos nosotros diciendo, no importa un huevo lo que ustedes piensen, no importa un carajo lo que ustedes piensen, nosotros somos los duques, los archiduques, los condes, los señores feudales del Senado y hacemos lo que se nos canta. Imagínate, vi que una seccional colorada ya le declaraban persona no grata, sus propios correligionarios, digo, Sí. esto va a ir creciendo. Bueno, mañana van a decidir los senadores. Yo creo que si no renuncia, la van a terminar. Parece que no va a renunciar. No va a renunciar. Bueno, tenemos que hacer una pausa, ya venimos. Si estás pensando en construir, refaccionar, amoblar o comprar un terreno, pensá en los préstamos para inversiones del Banco Basa, con 6 meses de gracia, 9.9% de interés y hasta 60 meses de plazo. Para más información, comunícate al 021-618-7070 o ingresa a www.bancobasa.com.pi. Banco Basa, distinguido por Latin Finance como el mejor banco del Paraguay 2020. Bueno, seguimos en Caro Cruz. Está la señora Patricia Samaniego con nosotros de la Asociación de Trabajadores de Eventos. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge, Claudia, Pipo. Muy bien, digamos bien. Digamos bien, ¿verdad? Porque ustedes están movilizaciones, reacciones, no es para menos porque ustedes están sin hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo que plantean ustedes, Patricia? Y como sabrás, estamos hace más de un año sin poder trabajar. En realidad nos habían habilitado en octubre del año pasado para empezar a trabajar. Lo habíamos hecho, lo estábamos haciendo correctamente con el protocolo sanitario aprobado. De hecho que nos capacitamos también en el SNPP para llevar adelante ese protocolo sanitario, ¿verdad? Y sin embargo las improvisaciones en cada decreto que se lanza nos perjudica enormemente. Tenemos familias
numerosas familias que están pasando muy mal, prácticamente en la calle, compañeros que venden sus cosas, que venden sus accesorios, que ya no tienen nada. Nosotros estamos subsistiendo prácticamente de ollas populares, del apoyo que podemos darnos unos a otros. Y es muy difícil, muy difícil. Y el planteamiento que nosotros venimos haciendo, tuvimos que salir el lunes a la calle, lo volvimos a hacer el viernes, porque ya no encontramos una salida, ya estamos desesperados. Y lo que veníamos pidiendo es si podían hacernos el congelamiento de nuestras deudas con el sector privado. También el tema de un subsidio de alimentación y la exoneración de ANDE, agua e internet, el 100%. ¿Vos a qué te dedicas, Patricia? Yo soy organizadora de eventos. Organizadora de eventos. Sí, yo soy organizadora de eventos y soy decoradora. Decoradora. También. O sea, toda la gente que trabaja en eventos, desde el del barman, el bachero, todo el que trabaja en el mozo, todos estamos. Vos sabés, Pipo, que la cantidad de gente que trabaja en un evento, nosotros movemos entre 20 a 30 personas en cada evento. Estamos hablando de aproximadamente 40.000 trabajadores de eventos que están sin hacer nada. Los DJs hace más de un año que no trabajan. La gente de eventos infantiles que jamás tuvo nada. Nosotros tuvimos una ayuda de la SEM con 250 kits el año pasado. Una vez. Una sola vez. Usted está pidiendo directamente alimentos, o sea, kit de alimentos, o sea, llegamos a básicamente eso. Básicamente eso y nuestras deudas, Pipo. Nosotros estamos... vos sabés lo que es todos los días levantarte y que la primera llamada que vos recibas es de tu acreedor, de la gente que te llama y vos estás sin trabajar. Que tu compañero te llame y te diga, Patricia, hoy no tengo nada para mi familia. ¿Qué podemos hacer? Yo ya le tengo que estar llamando a alguien, colaborarnos entre nosotros. Este trae 1 kilo de arroz, el otro trae un poco de fideo, un poco de carne, colaboramos, hacemos una olla popular. Imagínate vivir un año de olla popular siendo vos un profesional. Pero esas deudas que mencionas, Patricia, son previas, ¿verdad? A la pandemia, son que surgieron. Son previas a la pandemia, claro, que nosotros veníamos cubriendo normalmente porque trabajábamos. Somos gente que hemos trabajado toda la vida. Como yo siempre digo, vivimos de nuestro trabajo. Nosotros nunca hemos dicho no vamos a pagar nuestra deuda, sino que no tenemos en este momento cómo pagar y nadie ha hecho eco, ni se ha solidarizado con nuestra situación. Nadie. Ellos no son pymes, ellos no son que le dan a un crédito para pagar, ellos tienen que dar una refinanciación. Nosotros somos trabajadores independientes. Si yo organizo un evento, le contrato al DJ, le contrato al mozo, le contrato al parrillero, le contrato a la decoradora, le contrato a la florista. Vos estás formalizada, en el sentido de que, porque el anuncio que hizo la semana pasada el ministro de Hacienda, ¿verdad? Sí, con una serie de paquetes, yo digo, los afectados que demuestren efectivamente que fueron afectados por esta pandemia, por este nuevo decreto, van a tener el beneficio de la suspensión de los empleados en IPS, que con el tema del subsidio, que se le va a dar 50 millones a IPS, FOGAPI, desde julio a diciembre el tema de ANDE, los kits de alimentos. Entonces digo, ¿cómo se accede a eso? Pues eso es una joda, Jorge, eso es una joda para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, yo me considero una persona legal porque es formal, porque pago IVA, tengo mi factura, tengo RUT y lo pago. Entonces, ahora estoy atrasada, pero yo no accedí a ningún crédito porque yo no estoy, no entraba en ese grupo selecto que era la gente que accedía a créditos por medio del BNF y la CAP, ¿verdad? El crédito agrícola de habilitación. Nosotros somos independientes, a nosotros no nos van a dar ese tipo de créditos. Y la refinanciación que se está haciendo ahora son para esa gente que adquirió esos créditos. El FOGAPI es para ese tipo de
ese grupo de empresas, vamos a decir, Claro. empresas proveedoras. Nosotros somos trabajadores independientes. Nosotros necesitamos otro tipo de ayuda económica, otro tipo de crédito. Nosotros necesitamos la creación de un fondo de ayuda a trabajadores independientes de eventos. ¿Le serviría un putubó como hubo el año pasado con la ley de emergencia? Un putubó de 500.000, Claudia, no nos sirve en este momento. No es 500.000, no sé. Pero No sé cómo recibieron te el puedo año decir. pasado putubó fue más de 1 millón. Pero nosotros, la mayoría No recibimos. de nosotros, los trabajadores independientes de eventos, no tuvimos putubó. Hubieron gente que tuvieron, pero la mayoría no tuvimos. ¿Cuál es la salida a esto que vos estás planteando? ¿Una línea de crédito? Y la salida que yo le encuentro a esto es, así como se crean fondos para FOGAPI o para Las MIPYMES. para la MIPYME, que se crea un fondo para los trabajadores de eventos Independientes. que compren nuestras deudas y que nos den 2 años de gracia, así como le dan a las MIPYMES, y que nos den también a nosotros eso y nosotros pagar cuando podamos levantarnos de esta pandemia. Lo que Claro, pasa es que congelar directamente por lo ellos no menos trabajan. los famosos moratorios punitorios que Sí. es lo que le están comiendo. Nosotros algo. Porque nosotros ellos le debemos- directamente no trabajan, pues. O sea, Nosotros le debemos a la cooperativa, le debemos a la financiera, le debemos a los bancos privados, Y al usurero y al... a los usureros, a nuestra despensera, a la señora que nos va a fiar por un plato de comida, si es que tenemos todavía crédito, en este momento no tenemos más, a los compañeros que tienen deudas con las casas de electrodomésticos, los compañeros que han adquirido de las concesionarias sus vehículos para trabajar, porque más de uno siempre renueva algo para su trabajo. yo tengo un amigo DJ que él renovó todos sus equipos. Para eso, Los DJs obviamente, están vendiendo sus equipos. ahora exactamente, está vendiendo sus equipos. Empeñando. No, Empeñando, vendiendo para regalando. cubrir esas deudas Sí. y ahora si vos le querés contratar no tiene equipo. No tiene equipo. Se quedó. Lamentable. Sí, igual que nosotros la decoradora. Vos sabés, Jorge, People, Claudia, lo que duele vos leer en el Facebook o en la página de Canva Decoradores que dice cambian su tela, sus accesorios, sus elementos de trabajo por un kit de víveres. Qué bárbaro. Imagínate que vos sos un profesional, que has trabajado toda tu vida en esto. ¿Cómo te sentirías vos si no te permitieran hacer lo que vos Se está generando un grupo enorme de gente que no va a tener salida laboral, porque la salida laboral que tenía perdió su herramienta, perdió su instrumento de trabajo, perdió todo, va a perder todo, porque mañana estamos se va a perdiendo. acabar la pandemia. ¿Y cómo van a empezar ellos de cero nuevamente? Nosotros- Endeudados, embargados, sin instrumento de trabajo, sin equipamiento, es muy difícil. Sí, y lo peor de todo es que cuando te criminalizan, porque en este momento nosotros estamos prácticamente discriminados y criminalizados. ¿Por qué criminalizados? Criminalizados porque la gente lo primero que te dice, esos que trabajan en eventos quieren farrear. Nosotros no queremos farrear, queremos trabajar. Necesitamos trabajar, pero no podemos trabajar. No podemos trabajar porque somos también conscientes de la situación en la que estamos pasando. Nuestros propios clientes ya no nos quieren. Yo antes de venir acá me cancelaron un evento y me piden la devolución de la seña que me hicieron. ¿Yo de dónde voy a sacar para devolver ese dinero que me dieron para yo hacer ese evento? No tengo. Y te cancelaron por la Me pandemia. cancelaron porque ya no vale la pena organizar un evento. Porque hasta las Co- 8 nomás puede estar, Porque ¿verdad? hasta las 8 de la noche tenés 25 personas para hacer en espacio cerrado y 50 al aire libre. Vos tenés hijos. Tengo 3 hijos y ¿Y tengo cómo? un marido enfermo. ¿Y cómo mantenés eso, Patricia? Y te acabo de decir, ayudándonos entre todos, Ollas populares. ollas populares, golpeando puertas entre nosotros, pero como yo le dije el otro día a un periodista, nuestras ollas quedaron vacías. En este momento yo ya no le puedo ayudar a mi compañero, ni a mi compañera, ni a nadie que venga a pedirme una ayuda. Ya no puedo. ¿Y Esta es cómo- la cómo- realidad, Ni los demás no me la pueden cruda ay- realidad, Jorge. Y los demás tampoco me pueden ayudar a mí. ¿Y vos cómo le ayudabas? Y nos ayudábamos en lo que yo podía, en lo que yo tenía. Si yo tenía un poquito de algo, juntábamos y le llevábamos a este que no tenía. Había compañeros que estaban con COVID, nosotros hacíamos polladas, tallarinadas, hamburguesadas. Entren en mi perfil de Facebook y van a ver todas las actividades que hemos realizado. ¿Tus 3 hijos son chicos? Tengo 2,
Uno de 23, otro de 18 y el otro de 14 años. El de 23 trabaja, por lo menos está... Él perdió su trabajo con la pandemia. Perdió también su trabajo. Él se quedó sin trabajo durante la pandemia. ¿Y tu marido está enfermo, no puede trabajar? Mi marido ya no puede trabajar porque está enfermo, tiene una enfermedad bastante difícil, Ujú. bastante complicada, que necesita quimioterapia oral. Qué bárbaro. Esta es la realidad, Jorge, la cruda realidad, que después cuando vos te sentás con los economistas, con los analistas, con los políticos, con todo, y te hablan de qué vamos a hacer para junio, para julio, que la... No es esto, no existe. No, y ahí lo que se evidencia es que definitivamente las medidas económicas no son integrales, No. ¿verdad? Están muy focalizadas, si bien se contempla el sector de eventos, pero no se involucra a todos. No. Están Nos- los modistas también que no Nosotros pueden ahora hacer necesitamos, nada. Claudia, si vos querés solucionar, si vos, Pipo, sos el ministro de Hacienda y querés ver cómo solucionar o cómo ayudar, vas a convocar a una mesa de trabajo con los afectados. Nosotros nunca fuimos convocados a una mesa de trabajo, la clase trabajadora de eventos. Nosotros los que trabajamos, el mozo nunca fue convocado. Este es el grupo al cual yo represento. Entonces, no sé, la desesperación nos hizo salir el lunes a la calle. ¿Qué puertas vos te fuiste a tocar? ¿Te fuiste al banco? ¿Te fuiste a la cooperativa, a la financiera? Nosotros hemos, a través de los compañeros, ¿verdad?, que intentaron sacar créditos, presentaron su carpeta, estuvieron 5 meses, tuvieron las carpetas, para después decirte, no, vos no estás contemplada en esto porque tenés ya Inforcom. ¿Cómo no va a tener Inforcom después de tanto tiempo? ¿Cómo no va a tener? Si nos hubiesen atendido en el momento en el que nosotros presentamos, ahí no teníamos todavía, pero después sí. Ya no teníamos trabajo, ya no teníamos cómo... empezamos a priorizar las cosas. Ahora ya no tenemos. Ahí nos dicen 50% de agua y luz. ¿Y el otro 50% quién va a pagar? Si nosotros no tenemos para pagar. Claro. ¿Cómo vamos a pagar el 50% si no tenemos para pagar? Después vos te desayunás el martes, el titular de uno de los diarios, Hacienda da 2 millones de guaraníes a 1.500 funcionarios. ¿Cuánto eso es? 3.000 millones de guaraníes que podían haber direccionado hacia nosotros para aplacar un poquito de esta necesidad que nosotros tenemos. Como yo le dije el otro día a uno de los compañeros de usted, alivianar un poquito este dolor que nosotros llevamos de hace más de un año. Que todos los días venimos, tenés que levantarte y ver qué podés hacer. ¿Y cuál es tu alternativa? ¿O qué haces cuando no podés trabajar, Patricia? Aparte de intentar ayudarle a tus compañeros, lo de las ollas populares, ¿cómo haces para sobrevivir? Y no sé, digo yo, de milagro estamos sobreviviendo. Porque de repente la mayoría de la... yo, por ejemplo, hago también manualidades. Empezamos a hacer tapabocas. Empezamos a hacer los collarcitos, esos que son para sostener los tapabocas. Empecé a pintar tejas decorativas para los hogares. Empecé de repente me traían cosas para arreglar, reparar, porque tengo habilidad para el tema de las manualidades, ¿verdad? Ustedes que están ya organizados como asociación de trabajadores de eventos, Sí. como gremio, Como ¿se gremio. reunieron con alguna autoridad? No. Nadie. ¿Pero pidieron reunirse ustedes? No, yo había presentado una nota en el Ministerio de Trabajo justamente pidiéndole a la ministra Carla Basigalupo que nos dé una ayuda. Jamás recibí ninguna respuesta a esa nota que yo pedí. La única nota que me respondieron después de no sé cuánto tiempo fue la de CEN, que me dieron 250 aquí, pero me dieron, ¿verdad? No puedo decir no me dieron porque me dieron. Bueno, qué terrible, ¿verdad? Acá es la terrible, CEN, sí. es trabajo, es un montón de ministerios. Y que ahí tienen. es donde decimos, Acá- ¿cómo ellos van a poder acatar las medidas, verdad? No, además no les Obviamente queda ustedes otra. no quieren Bueno. acatar, pero después la gente no se va tampoco Pero a los eventos. no se trata luego, Claudia, de acatar o no acatar. Nosotros no estamos en contra de no acatar las medidas. De hecho, lo hacemos. Nos capacitamos para eso. Lo hacemos cumplir. No, venimos arrastrando un año difícil, donde nuestros clientes ya no quieren hacer los eventos.
porque ya no conviene hacer. A nosotros mismos tampoco ya no nos conviene, porque 25 personas, ¿qué vas a ganar? 50 personas, ¿qué vas a ganar? Mínimamente necesitas 100 personas para pucherear. Dale, Patricia. Podemos meterle igual ahora. Te quedas un ratito más con nosotros. No hay ningún problema. Está Carmen Alonso, la directora de la DIVEM. ¿Qué tal, directora? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Jorge, Pipo y Claudia, a la señora también, Buenas a toda la noches. audiencia, buenas noches. doctora. ¿La DIVEM puede ayudarle a esta señora o no está en tu línea de acción, directora? La verdad que nosotros solicitamos y estuvimos analizando desde varias aristas presupuestarias, ¿verdad? Para ver la posibilidad de hacer compras de alimentos, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Pero lastimosamente nuestro presupuesto, en un porcentaje muy elevado de todo lo que recibimos este año en la parte de ampliación presupuestaria del saldo inicial de caja, prácticamente el 100% estamos comprando medicamentos para COVID. Entonces se nos hace difícil. No obstante, nosotros estamos buscando qué podemos dejar de lado, dejar de comprar, que no sea tan urgente para comprar alimentos, porque tal cual lo menciona la señora, alimentos es una cuestión prioritaria también como medicamentos en este momento de la pandemia. De hecho, ya veníamos ya con muchos problemas en este sentido, pero también se agrava con esta situación. Absolutamente, ¿verdad? Yo le preguntaba por el nombre de la institución y sé del trabajo que están haciendo allí con el tema de los ajustes que le hicieron a PTO Medicamentos, pero como dice Patricia Samaniego, el año pasado recibieron una ayuda de la Secretaría de Emergencia Nacional, pero convengamos que este es un sector que está desprotegido y son un montón, ¿verdad? ¿Cuánto dijiste que son ustedes? 40.000 trabajadores de eventos sin nada. Yo tengo en mi asociación 796 familias. En tu asociación hay 796 familias que están en la misma situación que vos, ¿no? Están a lo mejor peor que yo. Claro, yo digo, directora, ellos como ya están organizados como asociación, ella hay más de 700 familias que forman parte, yo creo que a la hora de plantear o hacer un pedido más focalizado, yo creo que como asociación podrían conseguir algún tipo de ayuda, ¿no? Jorge. Asimismo, nosotros estamos hablando con el ministro de Hacienda justamente para ver la posibilidad de que utilicemos ciertos recursos de la DIVEM para esta compra de alimentos. Hasta la última respuesta que habíamos recibido, ¿verdad?, es priorizar compras de medicamentos COVID, que eso no significa que nosotros no podamos seguir insistiendo. De hecho, pienso hacerlo, ¿verdad?, porque no es solamente el caso de la Asociación de Organizadores de Eventos, sino muchísimos compatriotas que quedaron sin empleo, ¿verdad?, ya sea en otros lugares de trabajo, y están sin empleo y están en la misma situación por la que atraviesa doña Patricia y su familia y sus asociados. Entiendo que también la gente de Emergencia Nacional está asistiendo. También Ministerio de Desarrollo tiene, y eso le comento a la señora, tiene un programa de ayuda para alimentos. No sé si ustedes se acercaron al Ministerio de Desarrollo. Ellos están teniendo todo un programa para la asistencia en víveres. No obstante, nosotros también, ¿verdad?, vamos a tratar de insistir y de poder obtener esos recursos que nos autorice el Ministerio de Hacienda para reprogramar el presupuesto y hacer esas compras. Pero Ministerio de Desarrollo, sabemos, ¿se acuerdan ustedes? Había un programa no recuerdo el nombre ahora, que se había aprobado en el Congreso y que había ampliado el presupuesto del Ministerio de Desarrollo para que ellos puedan otorgar alimentos. Yo creo que esa es una salida también para doña Patricia y para los asociados. Ahí está Patricia, con el ministro Varela hay que hablar, golpear, no les queda otra, ¿verdad? Pero hay una cosa, sí, una nota.
también nosotros tenemos que tener una mesa de trabajo porque nos van a dar un paquete de kit de alimentos para una semana. Y el resto, después, el después. Entonces yo creo que acá falta voluntad. Patricia. Acá falta voluntad. Patricia, Sí. Patricia, ellos están entregando de manera, tengo entendido, no quiero mal informar, pero o quincenal o mensualmente están entregando, por lo menos yo sé, a los comedores. Ustedes si quieren también pueden hacer una nota a nosotros y nosotros podemos derivar, podemos también articular con el Ministerio de Desarrollo. Si vos te acercás a la DIVEN, nosotros podemos articular, y yo lo que sí sé es que si no es quincenal, es mensual lo que se está entregando como kit de víveres. Ahora, Te directora. voy a tomar la palabra, directora. Sí, recurrí también a Sin Carmen, problema. Patricia. Sin problema, doña Patricia. Directora, ¿cuántas personas ya se beneficiaron con PTO Medicamentos para actualizar eso? ¿Está funcionando esa herramienta, directora? Gracias a Dios y con los ajustes que realizamos, está funcionando bastante bien. Hemos llegado a un total de 2.967 ayudas otorgadas en un monto de 1.589 millones de guaraníes. Hasta la fecha, un 60% de los pacientes internados en terapia intensiva o con asistencia mecánica respiratoria en las salas de contingencia han sido asistidos por nuestro programa. ¿De un total de cuántas solicitudes, directora, se puede saber? La verdad que no tengo exactamente, pero llegamos a más del 90% de otorgar de todas las solicitudes que se nos presentan. Sí, más del 90%. Obviamente, considerando la cantidad de pedidos, indica, ¿verdad?, la falta dentro de los hospitales de insumos y medicamentos. Pero ¿qué es lo que más hace falta o qué es lo que más se debe reponer, cubrir, ¿verdad?, de acuerdo al pedido de los familiares de pacientes? Y últimamente esta semana por lo menos los que más nos solicitaron fue la enoxaparina de 40, de 60 y de 80 miligramos, colistina de 100 miligramos, omeprazol de 40 miligramos, levofloxacina, dexametasona, noradrenalina, catéter y en algunos hospitales, como Hospital de Clínicas, el atracurio. Ustedes ampliaron también esa capacidad, directora, para responder a este programa PTO Medicamentos. Trabajadores sociales se acercan a los hospitales. ¿Cómo es ese mecanismo, verdad? Nosotros tenemos funcionarios de otras instituciones que nos están apoyando, aparte de que nuestros funcionarios también están, por supuesto no tenemos lo suficiente para todos los hospitales, de repente Hospital de Clínica, Hospital Nacional, que son hospitales de grandes envergaduras, con un solo personal en la DIVEN no alcanza, ¿verdad? Pero sí tenemos personales justamente del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Agricultura, de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, de Petropar. Seguimos solicitando más voluntarios. Esta semana hemos enviado nota prácticamente a todos los ministros del Ejecutivo para solicitar funcionarios que puedan venir a reforzarnos, no solamente en los hospitales. Necesitamos también funcionarios en la parte informática, necesitamos también funcionarios para la parte de revisión de todo lo que se refiere a los documentos que estamos recibiendo, como las facturas. Tiene varias aristas la asistencia y necesitamos toda la gente que pueda venir a ayudarnos. Y estamos solicitando a los ministros que nos refuercen con personal y de hecho lo están haciendo. En los hospitales, por ejemplo, en el Hospital Nacional, llegamos a tener 30 voluntarios reforzando todo el equipo allá. En Hospital de Clínicas, entre 5, 7 personas reforzando también en Villa Elisa, en Lambaré. Tenemos ese refuerzo que necesitamos también en Luque. Tenemos voluntarios que están cubriendo en Cacupé, con Petropar, que está cubriendo esa zona, y así sucesivamente. Yo entiendo esto que cuando decimos los medicamentos tienen que estar en los hospitales, en los hospitales, ¿verdad? Yo entiendo lo que vos hemos explicado varias veces. Sí. Medicamentos es mientras no tenés
los medicamentos en los hospitales, bueno, recurrías, pues digo, ¿cuánto dijiste para anotar de vuelta la cantidad de personas ya beneficiadas? Porque eso significa que esto está funcionando, y si esto está funcionando, también le da pie a que otras familias cuyos familiares están en terapia o están pasando mal puedan recurrir a esta figura directora. 1.500, 1.500. perdón. ¿Cuánto? 2.967 ayudas otorgadas. 2.000. Eso significa, no precisamente, Casi 3.000, 2.967, sí. casi 3.000. Hasta esta noche, ¿verdad? Lo que eso significa, hay personas que ya han solicitado 3, 4, 5 veces, ¿verdad? O sea, son ayudas otorgadas de repente al mismo paciente varias veces. Con un máximo de 50 millones, hasta 50 millones. Con un máximo de 50 millones en el mes. Mira que mirándolo, la cantidad de ayuda, el monto no es muy elevado porque 1.589.201.417 guaraníes en guaraníes. O sea, cuando uno mira la cantidad de ayuda, realmente el monto que estamos utilizando, no, yo por lo menos de verdad pensaba que iba a ser mucho más elevado ya. Claro. ¿Llegaron a rechazar algunas solicitudes, directora, y por qué motivo se pudo haber dado ese rechazo? Varias, o sea, sí, hay algunas solicitudes rechazadas porque, por ejemplo, encontramos recetas con fechas no actualizadas, con falta de sello, por ejemplo, o firma del médico, o sin diagnóstico del médico. Esos fueron los casos que hemos rechazado, o que estaba, por ejemplo, enmendada la receta o borroneada. Nosotros necesitamos, porque son documentos que es realmente que verifica que estamos entregando lo que se nos está solicitando. Y es muy importante para nosotros, para la rendición de cuentas, tanto las recetas como también las facturas, independientemente de que todo lo que nosotros estamos entregando está monitoreado y está dentro de un sistema informático que incluso te dice de qué farmacia se retiró y a qué hora se retiró y quién retiró, ¿verdad? Porque la persona entrega su número de cédula y está totalmente monitoreado. Pero independientemente de eso, es muy importante para nosotros la documentación, que es la receta y la factura. Directora, gracias por su tiempo. Ojalá le demos una mano acá a Patricia para canalizar por lo menos. Estoy a sus órdenes. Sí. Ojalá. Dale, directora. Ustedes pueden darle, Sí. la producción tiene mi número de teléfono, le puede dar sin problema. Vamos a irnos, yo sé que lo más rápido que podemos hacer es irnos hasta el Ministerio de Desarrollo junto al ministro Varela y podemos facilitar y que sea algo sistemático, que ellos puedan de alguna manera tener esa contención a la necesidad que están teniendo, esa respuesta que se necesita. Le vamos a pasar su número, directora. Gracias, muy amable, muchas gracias. Ok, Jorge, buenas noches. Hasta luego, la directora de la DIVEN, la señora Carmen Alonso. ¿Escuchaste, Patricia? Pues sí. Ahí Belén, nuestra productora, terminamos acá, ella te va a dar el número, por lo menos algo, ¿verdad? Ella puede canalizar. Claro. Y si hasta que podamos conseguir la mesa de trabajo que tanto venimos buscando, ¿verdad? Porque, como te dije, nuestras deudas, también necesitamos un respiro con eso, el agua, la luz. Yo no sé si cómo va a estar mañana el tema del agua y la luz de nosotros, que ya tenemos 3 meses de vencimiento, que si nos van a cortar o no. Patricia, fuerza, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Jorge, Claudia, Pipo, por el espacio. Hacemos una pausa cortita, venimos ya para despedirnos, ya venimos. Si estás pensando en construir, refaccionar, amoblar o comprar un terreno, pensá en los préstamos para inversiones del Banco Basa. Con 6 meses de gracia, 9.9% de interés y hasta 60 meses de plazo. Para más información, comunícate al 021-618-7070 o ingresa a www.bancobasa.com.pi. Banco Basa, distinguido por Latin Finance como el mejor banco del Paraguay 2020. Bueno, nos vamos. Algo... ¿Vos sí se va a Gusinski? Espero que sí. Es lo que corresponde, es lo que merecemos como país. Alguna vez, que los malos alguna vez paguen, porque esto es... Basta de impunidad, en serio, ya. Sí, no, una cachetada a toda la ciudadanía. Es asqueroso. Pero me quedo con esta disyuntiva que tiene Castro, ¿verdad? Sí.
con el tema, si no llegan la cantidad de dosis Tiene que que ser la necesitamos. última en ponerse la segunda dosis. Cuando sean las 12 semanas menos un minuto. Y si hay que le pongan. Y si no hay que no le pongan. Que se joda. Y esperemos que también mañana el sistema de vacunación sea un poco más ordenado también, ¿verdad? Ojalá. Va a iniciar la vacunación de acuerdo al Y que la último gente número de vaya. cédula. Que la gente vaya, que no tengan miedo. Vayan, dejen de escuchar a los psicópatas, estos que andan terraplanita por ahí. Bueno, nos Vayan y vamos. vacúnense. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Chao, chao.